Hola, seguidores del Ático. Qué alegría teneros de nuevo en este rincón donde exploramos lo más oscuro, incómodo y retorcido del cine de terror. En el último vídeo nos adentramos en The Cured, esa sorprendente propuesta irlandesa que nos hablaba de zombies desde un lugar inesperado, la reintegración, la culpa colectiva y los fantasmas del pasado. Una película inteligente y distinta que nos mostró que a veces sobrevivir no significa estar vivo. Pero hoy abandonamos las calles devastadas por infecciones para encerrarnos en un infierno mucho más íntimo, más psicológico y para muchos más perturbador. Una historia de deseo, sangre, incomprensión y redención torcida. Porque hay películas que te golpean, otras que te hieren y unas pocas, como esta, que se te incrustan bajo la piel y te acompañan mucho tiempo después de haberlas visto. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Excision, una de las obras más extrañas y fascinantes del cine indie, dirigida por Richard Bates Jr. y estrenada en 2012. Desde sus primeros compases, Excision deja claro que no busca gustar. Es incómoda, fea, directa, provocadora y brutalmente honesta. Su protagonista, Pauline, es todo lo contrario a lo que el cine comercial nos ha vendido como la chica adolescente. No es bella, no es simpática, no es graciosa, es torpe, áspera, antisocial, sexualmente confusa y absolutamente fascinante. Interpretada por Analine McCord, en el que probablemente sea el papel más radical de su carrera, Pauline es una adolescente con una obsesión patológica por la cirugía, por la sangre, por lo anatómico, pero no desde un morbo gratuito, sino como una vía de escape, una fantasía de control en medio del caos emocional de su vida. Sus sueños son lúgubres, eróticos, quirúrgicos, como si Jodorowsky hubiese dirigido un videoclip sobre órganos humanos. Y todo eso contrasta con su día a día. Un hogar gris, una madre autoritaria, interpretada de forma brillante por Traci Lords, un padre completamente ausente y una hermana enferma que representa su único nexo de afecto genuino. Excision no se encasilla fácilmente. Es body horror, sí, pero también es un drama familiar disfuncional, una sátira religiosa, una comedia negra y una tragedia pura. El guión tiene momentos que arrancan risas nerviosas, frases incómodas que golpean por lo que dicen y por lo que callan. Porque esta película habla sobre el rechazo, la necesidad de ser vista, la represión y sobre todo el amor malentendido. El mundo interior de Pauline es visualmente deslumbrante. Sus ensoñaciones quirúrgicas están rodadas con una estética casi de videoclip de arte contemporáneo. Cuerpos desnudos, cubiertos de sangre brillante, coreografías anatómicas, belleza y repulsión mezcladas en una danza visual que hipnotiza tanto como incomoda. Son escenas que parecen sacadas de un delirio controlado, con una carga simbólica enorme. Cada sueño quirúrgico no es solo una fantasía, es una expresión directa del alma de Pauline, de su desesperación por tener el control, por ser útil, por redimirse a su manera. Y ese deseo de redención es el corazón roto de la película. Pauline no quiere destruir, quiere salvar. Pero su concepto de salvación está contaminado por la falta de afecto, por una educación basada en la culpa religiosa y por una madre que no la ve. Traci Lords construye un personaje tan helado como complejo. No es un monstruo, es una mujer derrotada, aferrada a su fe y a una estructura que ya no funciona. Su relación con Pauline es un combate de frialdad contra rabia, de silencio contra gritos. Y luego está la hermana, Gracia, el personaje más luminoso del film y al mismo tiempo su mayor herida emocional.
Pauline la ama, realmente. Y es en su deseo de ayudarla, de salvarla, donde la película da su giro más oscuro. No diremos cómo, pero el final de Excision es uno de los más impactantes, dolorosos y devastadores que se han hecho en el cine independiente de los últimos 20 años. Es ese tipo de final que te obliga a quedarte mirando la pantalla, sin saber si lo que sientes es tristeza, miedo o simplemente una angustia indescriptible. Algo que muchos desconocen es que Excision nació como un cortometraje en 2008. Richard Bates Jr. lo presentó en varios festivales y fue tan bien recibido que se convirtió en este largometraje. Desde entonces, el director ha seguido explorando temas incómodos en películas como Trashfire o Tone Deaf, pero ninguna de ellas ha alcanzado el impacto emocional, visual y narrativo de Excision. Aquí todo está medido. Cada encuadre, cada silencio, cada plano quirúrgico tiene una intención clara. No hay relleno, no hay concesiones, solo crudeza. Y como si fuera poco, John Waters aparece como el reverendo del colegio. Sí, ese John Waters. El maestro del mal gusto, el rey de lo underground, encarnando a un personaje religioso que intenta guiar a Pauline sin tener ni idea de qué tiene enfrente. Su aparición no es solo un guiño, es una declaración de intenciones, porque Excision es también eso. Una película que coquetea con el mal gusto, que se burla de los códigos tradicionales y que no tiene ningún miedo de ensuciarse las manos. En el terreno técnico, la película sorprende. La dirección de arte construye una atmósfera opresiva, casi enfermiza. Los interiores están plagados de tonos apagados, marrones, verdes sucios, luces planas que anulan cualquier calidez. Es como si el mundo real quisiera aplastar la imaginación de Pauline. Y es ahí, en ese contraste con los sueños quirúrgicos llenos de color y brillo, donde Excision se eleva, convirtiendo el horror físico en un grito emocional, en una poesía sangrienta sobre la incomunicación. La música, por cierto, es otro gran acierto. Minimalista, tensa, oscura, refuerza ese tono incómodo sin subrayarlo en exceso. No hay melodramas, solo una inquietud constante. Un zumbido emocional que se clava en el pecho. Es inevitable que la película no sea para todo el mundo. Muchos espectadores la abandonan por su tono extraño, por la incomodidad que genera su protagonista o por su falta de estructura convencional. Pero si eres de los que buscan cine que arriesga, que no teme provocar, que se atreve a mezclar humor negro con drama existencial y escenas quirúrgicas que parecen arte moderno, entonces Excision puede que te marque para siempre. Porque más allá de su superficie grotesca, lo que encontramos aquí es una historia sobre una joven que solo quería ser aceptada, ser vista, ser amada. Y cuando nadie supo cómo hacerlo, ella lo hizo a su manera. De la forma más equivocada, de la forma más trágica. Y ese es quizás el verdadero horror de Excision. No el cuerpo, no la sangre, no los sueños quirúrgicos, sino la soledad. Esa soledad que grita en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje oscuro, incómodo y profundamente humano. En el ático de Belayud seguimos apostando por las películas que otros prefieren ignorar, por esas joyas escondidas que te arañan el alma, aunque no lleven el nombre de un clásico. Si esta película te dejó tan marcado como a mí, o si tienes en mente alguna otra igual de incómoda, te leo en los comentarios. Dale al like si te ha gustado este análisis, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con quien se atreva a mirar el lado más crudo del cine. Nos vemos en el próximo vídeo, donde volveremos a abrir otra puerta al horror. Pero ya sabes, aquí nada es lo que parece. Bienvenidos siempre al ático.